Hola a todos, amigos del canal, espero que estén muy bien. Les envío un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver una presentación que preparé sobre la libertad. ¿Qué es y qué no es la libertad? ¿Ok? Así que desde ya y como parte del gran trabajo les pido que por favor compartan esta información, ojalá con gente que esté ajena a este conocimiento, pero en realidad está hecho para todo el mundo. Espero que este granito de arena contribuya en algo a lograr un cambio positivo en la realidad manifestada. ¿Ok? Así que sin más, vamos con la presentación. Muy bien amigos, como les decía, esta presentación se llama Libertad, ¿qué es y qué no es? Un aviso importante antes de comenzar, las palabras tienen significado, ¿ok? Mientras más precisa es la definición de nuestras palabras y conceptos, mejor es nuestra claridad de su significado y mejor es nuestro entendimiento de esas palabras y conceptos. Por lo tanto, no voy a usar eufemismos para suavizar palabras o declaraciones. En esta cultura moderna es común la ofuscación de palabras y conceptos con la intención de confundir, dirigir mal y limitar la información, dando como resultado una falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque como dice acá abajo, la comunicación es importante, pero la comprensión es clave. ¿Ok? La mayoría de gente en el mundo cree saber qué es la libertad. En los pasados 3 años, desde que apareció el enemigo invisible, vimos a millones en el mundo marchando en nombre de la libertad, confiados, orgullosos y seguros de estar creando un cambio real. Pero, por desgracia, esto no es así. La mayoría de gente en el mundo no entiende qué es la verdadera libertad ni cómo conseguirla. Esta información desafiará lo que crees cierto y de hecho te causará una reacción emocional. Te pido que primero escuches esta información y luego la contemples con lógica y razón. ¿Ok? Lo más importante es que seas honesto contigo mismo. Absorbe información, procésala, o sea, pondérala, analízala, elimina contradicciones para luego sacar una conclusión y ojalá actuar sabiamente. Los seres humanos dicen querer ciertas condiciones presentes tanto para ellos como para los demás de su especie, tales como felicidad, salud, paz, libertad, prosperidad, etc. Sin embargo, existen requisitos específicos para que los seres humanos obtengan esas condiciones. Si los requisitos para obtener esas condiciones no se cumplen, esas condiciones no pueden manifestarse por arte de magia, como lo muestra aquí magistralmente la imagen. ¿Quién quiere un cambio? Todo el mundo. ¿Quién quiere cambiar? Nadie. Los cambios parten por uno, ¿ok? Por lo tanto, esta presentación está enfocada en lograr este cambio. Y lo que genera cambios en una persona, en su comportamiento, son las ideas que gobiernan su mente, ¿ok? Por lo tanto, ese es el objetivo de esta presentación, en último lugar. A continuación viene conciencia y elección. Acá en la imagen podemos ver una metodología que hemos estudiado bastante acá en el canal, llamada Trivium, ¿ok? El método Trivium, el método de descubrimiento de la verdad. Tenemos en primer lugar el conocimiento, la segunda etapa es el entendimiento y la tercera etapa la sabiduría, ¿ok? Si lo vemos en un sistema de computador, el conocimiento sería la entrada de la información, entendimiento sería el procesamiento de esa información y la sabiduría sería lo que pone en la pantalla, o sea, la salida de la información. Como dice acá esta frase, no puedes resolver un problema con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Se necesita una conciencia elevada para distinguir el árbol del bosque. Debemos mejorar el reconocimiento de patrones pensando de forma crítica para hacer un diagnóstico preciso del problema. Diagnóstico viene de diagnosis, que viene del griego dia, que significa a través o por medio de, y gnosis, que significa conocimiento, conocer. Por lo tanto, cuando uno hace un diagnóstico, está usando el conocimiento y por medio del conocimiento está analizando el problema. Así que
Con nuestra conciencia, nosotros podemos tener acceso a la elección. Bueno, el conocimiento para obtener verdadera libertad es el más suprimido e ignorado del planeta. Ha sido ocultado para la humanidad por miles de años, pero ha estado disponible para quienes buscan la verdad. Este conocimiento constituye la información más poderosa que uno puede recibir, ya que es la solución definitiva de donde nacerán todas nuestras acciones. Este conocimiento implica cómo la conciencia corresponde al mundo natural y por qué las leyes naturales son inseparables de la libertad humana. La libertad no es una ideología, no es algo inventado, es una ciencia descubrible. ¿Ok? Esto es importante. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es definir algunos términos que van a ser recurrentes en la presentación, partiendo obviamente por libertad. ¿Qué es libertad? Libertad es el poder de autodeterminación, es el estado de libre albedrío o la emancipación de la esclavitud. La condición de ser libre, el poder de actuar, hablar o pensar sin restricciones externas impuestas. Se compone del adjetivo liber, que viene del latín libre, o sea, que tiene facultad para obrar a su gusto y para escoger, que no está sujeto a un poder extraño o a una autoridad arbitraria, ni constreñido por una obligación, deber, disciplina, etc. Constreñido se puede cambiar, es sinónimo de oprimido, ¿ok? Y finalmente el sufijo tad, que significa cualidad de o estado de. Por lo tanto, la libertad es el estado de ser libre, básicamente, ¿ok? Luego, su antítesis, que sería la esclavitud. La esclavitud es el estado de servidumbre, es estar bajo el control de un tercero, trabajar bajo condiciones duras. Esclavitud se compone del sustantivo esclavo, que es una persona que es propiedad o está sometida a la voluntad de otra, y el sufijo tud, que, como en el caso de libertad, significa cualidad de o estado de. Por lo tanto, la esclavitud es el estado de ser propiedad de otra persona, ¿vale? La esclavitud es reclamar propiedad sobre ti, el producto de tu trabajo o de tus posesiones, ya sea por completo o en parte, ¿ok? Así que cuando se nos quita mes a mes un porcentaje de los frutos de nuestro trabajo, eso es una reclamación de propiedad sobre nosotros, de un ente que cree ser nuestro dueño, ¿vale? Por otro lado tenemos soberanía. ¿Qué es soberanía? Viene de soberano. Soberano es el autocontrol, autodominio, es estar fuera del control externo de un tercero. En otras palabras, soberano significa que no eres un esclavo, como dice la imagen. Estamos aquí para ganar experiencia como seres humanos y encontrar el propósito de nuestra alma. Cada uno de nosotros está aquí para aprender y evolucionar en conciencia hacia nuestra propia expresión única de autodominio. Tu objetivo es descubrirte y activarte a ti mismo mientras elevas e inspiras a la humanidad a hacer lo mismo. No estamos aquí para ser esclavizados y este no es un planeta prisión por defecto, per se, ¿ok? Depende de nosotros que la libertad se manifieste, como vamos a ir viendo. A continuación, entonces, tenemos responsabilidad, que básicamente es la habilidad de responder por nuestras acciones, ¿ok? Dado el hecho que tenemos el poder del libre albedrío, todo gran poder viene con una gran responsabilidad y se basa en estos tres principios que tenemos acá. En primer lugar, el autodominio. Quiere decir que tienes posesión y controlas el uso de tu cuerpo. Por lo tanto, eres responsable de tus acciones. En segundo lugar, tenemos el principio de no agresión, que dice, básicamente, no hagas daño, la regla de oro. Cada acción incorrecta es una forma de robo, así que no robes. Cuando se miente, cuando se agrede, cuando se mata, cuando se abusa sexualmente, todas estas son formas de robo de la propiedad de otro ser.
¿ok? Por lo tanto, no lo hagas. Y en tercer lugar, el principio de autodefensa. Dice que si se viola el principio de no agresión, tienes derecho a detener el daño por la fuerza por cualquier medio necesario, ¿ok? Aplicando discernimiento, claro. O sea, si alguien te pega una patada, por ejemplo, no vas a responder sacando un arma y pegándole un tiro en la cabeza. Pero en definitiva, responsabilidad es la habilidad que tenemos, la obligación, diría, de responder por nuestras acciones, ¿ok? Pero incluso si no lo hacemos, la naturaleza se va a encargar de que así sea, lo que nos lleva a definir el mundo natural. Natural quiere decir inherente, con base en la naturaleza, realidad y verdad. Quiere decir que no está hecho por el hombre, de o relacionado a la creación, ¿ok? La creación es la naturaleza y no estamos separados de ella. De hecho, somos parte de ella. Esta dinámica creativa viviente interactúa con los humanos expresándose a través de principios. Estas condiciones inmutables y vinculantes, entre paréntesis, leyes, están establecidas por la creación para guiar a los humanos dentro de esta experiencia. Este reino es una escuela para que los seres experimenten, evolucionen y aprendan a bajar la entropía y la apatía a través de la autosíntesis, o sea, de la extracción de impurezas. Esto tiene que ver con la moralidad objetiva, ¿ok? Después vamos a analizar eso. La naturaleza y sus leyes son objetivas y absolutas. El mundo natural es el reino de lo real. Como dice acá abajo, la naturaleza no miente, no usa eufemismos, ¿vale? Bien, lo siguiente es definir la ciencia de la ley natural. La ley natural es el conjunto de condiciones universales, limitantes, inherentes, objetivas, no hechas por el hombre, eternas e inmutables, que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano. ¿Ok? Son los principios que gobiernan esta experiencia, que no cambian, no varían, no se pueden alterar. La ley natural es la ciencia de la moralidad y se puede observar directamente en este mundo tridimensional. La evidencia de la existencia de la ley natural es el estado resultante que la humanidad recibe como consecuencia directa de su comportamiento agregado o, en otras palabras, la condición humana misma. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos es que la ley natural vendría siendo el factor determinista de la realidad que interactúa directamente con el libre albedrío del ser humano. Bien, así que para entender cómo interactúa con las leyes naturales este libre albedrío de forma positiva o negativa, tenemos que definir qué son los derechos naturales. Un derecho es cualquier acción que no cause daño a otro ser, mientras que no es un derecho cualquier acción que cause daño a otro ser. Es así de simple. Espero que quede claro que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad no son derechos, ¿ok? Son formas de control mental para darle algún significado a la existencia del gobierno, entre comillas. Todos los derechos naturales son derechos de propiedad. Entender esto es fundamental para entender la actual condición de esclavitud humana. Somos nuestro propio dueño y tenemos derecho a vivir libres y a ejercer nuestros derechos naturales siempre que las acciones que tomemos no violen los derechos de otros. Cualquiera que trate de impedir que la gente viva dentro de estos derechos naturales está directamente reclamando propiedad sobre otros, que es la definición misma de esclavitud, como ya vimos. Bien, habiendo entendido entonces los derechos naturales, podemos llegar a la conclusión de que la moralidad importa, como dice el título de la diapositiva. Los seres humanos gozan de libre albedrío para elegir su comportamiento en la vida. Esta es la dinámica aleatoria de la realidad, en oposición a las leyes naturales, que sería la parte determinista de la realidad. Cada comportamiento tiene una consecuencia. Causar daño a otros es inmoral y no causar daño es moral. La conciencia es el conocimiento definitivo de la diferencia objetiva entre el bien y el mal. La elección voluntaria del bien sobre el mal
es el ejercicio de la conciencia. Debemos conocer y comprender los principios del mundo natural en el que existimos y operamos antes de poder ser libres. Por lo tanto, lo que hacemos, cómo nos comportamos, importa y queda más claro en la siguiente diapositiva, que es la ley de la libertad. Cuando los seres humanos viven en armonía con la ley natural y por lo tanto son morales, se hacen y permanecen libres. Cuando los seres humanos viven en oposición a la ley natural y por lo tanto son inmorales, se hacen y permanecen esclavos. Por ley cosechamos colectivamente el resultado del comportamiento que colectivamente sembramos. No existe tal cosa como que cada uno de nosotros esté creando su propia realidad. Esta es otra mentira más del New Age. Es la suma de los comportamientos lo que crea la realidad compartida que experimentamos. ¿Ok? Y para entenderlo mejor, tenemos esta pequeña fórmula en la parte de abajo. Si la moralidad aumenta, la libertad aumenta. Pero si la moralidad disminuye, la libertad disminuye. Esto quiere decir que mientras más gente maneje este conocimiento, entienda este conocimiento, más libertad veremos manifestada en la realidad. De lo contrario, se manifiesta la actual condición humana. ¿Los seres humanos son libres? ¿Somos libres de ejercitar nuestros derechos naturales sin restricciones o vivimos en un estado de coerción permanente? La humanidad está eligiendo ser esclavizada porque la mayoría de gente no conoce la diferencia entre el comportamiento correcto e incorrecto. Carecen del conocimiento de la moralidad objetiva bajo ley natural y del interés de cambiar por falta de autorrespeto, de amor propio. Así, el control y la servidumbre avanzarán acorde a las leyes naturales. Esto es muy importante porque finalmente, como agregado, como conjunto, como sociedad, si se quiere, estamos eligiendo lo que nos pasa por desconocimiento de estas dinámicas. Así que esto nos lleva a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Somos buenos o somos malos? Como humanos, tenemos un nivel de conciencia más alto que los reinos animal, vegetal y mineral. Tenemos acceso a funciones de pensamiento elevado, capaces de lógica y razón, que nos dan la capacidad de influir y crear cambios en nuestro entorno a través de nuestro libre albedrío. La naturaleza humana no es ni buena ni mala. En realidad es capaz de ser ambas. ¿Por qué? Porque somos programables. Muy parecidos a las computadoras. Lo que significa que el conocimiento que adquieres afecta la forma en que percibes el mundo y a su vez esto dicta tu comportamiento. Por lo tanto, como dice abajo, si entra basura en tu conciencia, basura va a salir. Si entra calidad, saldrá calidad. Sabemos que los años formativos de un niño, entre los 6 y 7 años, es donde se sientan las bases de los programas que finalmente gobernarán la conducta de ese ser humano en la posteridad. Por lo tanto, ¿qué ideas estamos metiendo en la mente de nuestros hijos? Esta es una gran pregunta porque, como veremos a continuación, es la raíz del problema. Según el relativismo, la realidad se basa en nuestras percepciones subjetivas. Cada persona tiene su propia realidad y actúa como árbitro de la verdad. Las palabras no tienen un significado fijo, por lo que la comunicación se vuelve imposible. Vivimos en nuestra propia percepción del mundo basada en la información que creemos verdadera. Por lo tanto, bien y mal son meras opiniones. Cada persona trata de hacer que los demás cedan a su percepción de la realidad y quien tenga la mayor influencia tiene el control. Esto es lo que pasa con los ingenieros sociales y el gobierno. Ellos son esta influencia que controla las principales instituciones de la sociedad, pretendiendo ser los árbitros de la verdad y de la creación. Este falso axioma es un cáncer mental que cultiva el pensamiento incorrecto y el comportamiento incorrecto. Un axioma es una verdad que se considera evidente.
Sobre esta verdad se construye un cuerpo de conocimiento. En este caso, la idea de que todo es relativo y que incluso no existe tal cosa como la verdad. Lo que nos lleva a, como dice acá, el destructor de toda libertad, que es el relativismo moral. La ideología del relativismo moral dice que la moralidad objetiva no existe inherente en la naturaleza y que la idea de bien y mal son constructos subjetivos que los seres humanos pueden crear o decidir de acuerdo a la época, lugar, circunstancia y preferencia. Tenemos acá una frase de Lenin que dice: cuando hay Estado no puede haber libertad, mas cuando hay libertad no puede haber Estado. Es libertad o esclavitud. No se pueden manifestar al mismo tiempo. Los seres humanos que se autodenominan gobierno pueden controlar a otros a través de la coerción y la violencia, pero afirman erróneamente tener derecho a hacerlo. Esta es la creencia en la autoridad humana sobre otros humanos, lo que significa que algunos son amos y tienen el derecho moral de dar órdenes, mientras otros son esclavos y tienen la obligación moral de obedecer a los amos. La creencia en la autoridad es un concepto mental dogmático, religioso e ilusorio que ha sido programado y condicionado en la mente de la humanidad durante eones. La mayoría de gente en el mundo apoya, condona y adora este sistema de creencia, o sea, apoyan y condonan la esclavitud. Bueno, ¿qué más se puede agregar? Una persona que apoya la existencia del gobierno, que cree que está bien que exista este orden social, básicamente está metida en un culto. Como vemos acá, es un concepto mental dogmático, religioso. ¿Ok? Las religiones se sostienen en dogmas, en ideas que no pueden ser cuestionadas, ya que el cuestionamiento de estas ideas haría desaparecer o pondría en peligro la existencia de estos sistemas de creencia. ¿Ok? Por lo tanto, claro, para estas personas el gobierno es su Dios. Por falta de conocimiento de sí misma, de la realidad objetiva y de las leyes de la naturaleza, la humanidad ha perdido el discernimiento entre la verdad y el engaño. El control mental generacional ha llevado a una cultura de ignorancia y miedo, creando confusión interna y por lo tanto control externo. El complejo de Salvador de las antiguas religiones se ha distorsionado en los nuevos sistemas de creencias enraizados en lo material, el egoísmo, el relativismo y la idea de ser los árbitros de la verdad. Como bien dice acá la imagen, estatismo, ideas tan buenas que tienen que ser impuestas a la fuerza. Y esta frase que puse de Carl Gustav Jung: el Estado ha tomado el lugar de Dios. Las dictaduras socialistas son religiones y la esclavitud estatal es una forma de culto. ¿Ok? Podemos analizar esto un poco más a fondo. Como ustedes saben, las religiones tienen símbolos sagrados. Bueno, un gobierno también los tiene. ¿Qué símbolos serían esos? La Constitución y la bandera. Tenemos plegarias comunes. ¿Qué sería eso? Los himnos nacionales de los países. Los templos serían los edificios gubernamentales. Los rituales serían las votaciones, elecciones. Y la adoración, bueno, lo mismo. Cuando sale la gente ahí con las pancartas, con nombres de otras personas que no son ellos mismos, regalando su poder, creyendo que están haciendo un cambio, etc. El gobierno es una religión, ¿ok? Es una máquina de inmoralidades y se nos dice que en la ausencia del gobierno tendríamos caos. Y esta creencia la tienen millones y millones y millones de personas. No por nada esta misión se llama El Único Gran Trabajo, porque es un tremendo trabajo. A continuación tenemos a estas maravillas de seres humanos que son
los seguidores de órdenes, que tuvieron un gran protagonismo gracias al enemigo invisible, ¿cierto? Fueron los que se encargaron de llevar a cabo los planes de los de más arriba. Individuos que hacen lo que una autoridad percibida les dice que hagan, sin juzgar primero por sí mismos si la acción a realizar es moralmente correcta o incorrecta. Esto es o representa una abdicación de responsabilidad, y el individuo es responsable directo de cualquier daño causado por sus acciones. ¿Ok? La excusa, solo hago mi trabajo, no sirve. Esto es lo que pasó en los juicios de Nuremberg, donde no pudieron aplicar una ley de un país específico. Tuvieron que aplicar ley común. Y bajo ley común, cada individuo es responsable de sus actos. Es así de simple. Abdicar es renunciar, ¿ok? Y no existe tal cosa como renunciar a tu responsabilidad personal. La policía, que durante 2 años se dedicó a hacer cumplir órdenes criminales porque se las daban de más arriba, a pisotear los derechos de la gente, derechos de desplazamiento, en definitiva, el ejercicio del libre albedrío de las personas, y los médicos que, por órdenes, por seguir protocolos, que inclusive eran de agencias extranjeras, terminaron realizando malpraxis, aplicando tratamientos erróneos. Solo hago lo que me dicen. No quiero perder mi trabajo. Esto es como cuando nuestros padres, ¿cierto?, nos castigaban cuando éramos chicos por haber hecho algo que consideraron malo con un grupo de amigos. Y tú dabas la excusa de que los demás también lo estaban haciendo. Y ellos te decían, bueno, ¿y si te dicen que te tires de un puente, tú también lo vas a hacer? Y es así. O sea, si a mí me dicen, anda y tírate de un puente, y yo voy y lo hago, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Yo fui el que animó mi cuerpo y lo tiró desde el puente. Ahora, esto no convierte a la persona que me dijo que me tirara de un puente en precisamente una buena persona. Tengo que elegir mejor a mis amistades, ¿cierto? Pero el hecho es que la responsabilidad siempre recae en quien realizó la acción. ¿Ok? Administra la percepción, controla el comportamiento. Los eventos actuales que tienen lugar en el mundo son distracciones, desvíos y dialécticas para polarizar a la humanidad y así manipular su percepción con la ilusión de cambio para influir en su comportamiento o la falta del mismo. El mundo físico es el plano de efectos manifestados. Ningún cambio puede ocurrir aquí. Todo cambio se da en el reino mental o plano causal. Esta es la primera de las leyes herméticas. Todo es mente. Para que un cambio se pueda ver manifestado, primero tiene que ocurrir en la mente. Aquí es donde se origina. Así que claro, si puedes manipular la percepción del ser humano, puedes influir en su comportamiento. ¿Y cómo hacen esto? A través de los medios de comunicación, a través del gobierno, etc. Control mental. La máxima tiranía en una sociedad no es el abierto control con grilletes y cadenas, sino que la manipulación psicológica de la conciencia a través de la cual se define la realidad para que quienes existen dentro de ella ni siquiera se den cuenta de que son esclavos. La esclavitud mental te da la ilusión de libertad, te hace confiar, amar y defender a tu opresor mientras te conviertes en enemigo de aquellos que tratan de liberar tu mente. Como esa frase que dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de los oprimidos. Esto es básicamente lo que pasa. Y han podido hacerlo porque le han quitado a la gente la capacidad de pensar, de razonar, de sacar una conclusión propia y no quedarse con la conclusión que les dan en la tele. La mayoría piensa que saliendo del colegio ya están educados. No, mal. Ahí es donde comienza tu educación. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de todo lo que te enseñaron y comenzar a construir tu realidad en base a verdades, a principios. Por esto es tan importante la herramienta del Trivium,
¿Dónde está el trivium en los colegios? ¿Dónde está la lógica? Nada. Gramática, ok, está bien. Retórica, prácticamente cero. La gente sale de los colegios y no saben hablar, no saben expresar una idea. ¿Ok? Así que el atontamiento que hemos recibido, el deterioro que ha recibido la educación, es el responsable directo del éxito de la manipulación psicológica, del control mental. Así que a continuación vamos a revisar los estados mentales. ¿Ok? Aquí, como dice, este sería como un mapa de co-creación. O sea, dependiendo del estado mental que adoptemos, es lo que vamos a co-crear o manifestar en la realidad. Vamos a partir analizando la progresión del miedo. El miedo es ignorancia. La gente le teme a lo que desconoce. El miedo es ausencia de amor. Donde hay miedo, no se puede manifestar el amor al mismo tiempo, así como donde hay esclavitud, no se puede manifestar la libertad. El miedo contrae nuestra conciencia, la pone en una caja, la encierra, la oprime. ¿Ok? Y el resultado de actuar desde el miedo nos lleva a la cobardía. Y la cobardía tiene ciertas características, como por ejemplo la obediencia ciega, la conformidad, recibir órdenes y simplemente acatar, sin cuestionar nada. Y también la inacción, o sea, no pararte y defender tus derechos cuando se ven amenazados. Lo que inevitablemente te va a llevar a la esclavitud, que es la condición humana que experimentamos actualmente. Y la esclavitud es estancamiento, es involución, es caos. Como esta frase de George Orwell que dice, si quieres una visión del futuro, imagina una bota pisando una cara humana para siempre. La esclavitud es la muerte de la creatividad. Y sin creatividad, el ser humano no puede manifestar nada nuevo en la realidad. No podemos salir de la esclavitud desde el miedo. Tenemos que cambiar a la energía del amor. ¿Ok? El amor es conocimiento, es saber, es sed de conocimiento. El amor es ausencia de miedo, es expansión de la conciencia. ¿Te has fijado cuando algo no calza y quieres saber? Tienes esa sed por conocer, por llegar a una conclusión que te satisfaga. Eso es amor, amor propio. No quieres que te mientan, quieres saber la verdad. Y esta energía nos lleva a la responsabilidad. Y para ser responsables tenemos que desarrollar la valentía, la diversidad, aceptar la diversidad de opiniones, la diversidad de comportamientos, porque entendemos que todos somos distintos, ¿ok? Y como ya vimos antes, la responsabilidad es responder por tus actos. Por lo tanto, si no quieres dar explicaciones por las cosas que haces, es mejor que elijas la acción correcta, ¿ok? Entonces, si las acciones de un conjunto, de un agregado, de una sociedad, se basan en el amor, y por lo tanto todos se hacen responsables de sus actos, esto inevitablemente va a llevar a la libertad. La libertad es creación, es manifestar. Aquí recuperamos la creatividad, por lo tanto vamos a comenzar a pensar por nosotros mismos y a crear cosas que les sirvan a toda la humanidad. Porque finalmente la energía del amor es compartir. Cuando tú estás feliz, irradias esa felicidad a los que te rodean. Es el ejemplo más directo que podemos dar de la energía del amor. La libertad también es evolución, evolución de conciencia. Una vez que se establezca la libertad, el cielo es el límite, porque vamos a alinear nuestra voluntad con la voluntad de la creación y la creación está en constante evolución. Como vemos acá, la libertad es orden. La mayoría de gente piensa que vive en el orden, cuando es al contrario, vivimos en el caos, en el relativismo moral, en la esclavitud. Ni amos ni esclavos. La libertad es el efecto,
El factor causal son los individuos que se liberan de la esclavitud mental, de la creencia en una clase dominante, y tienen la valentía de intentar cambiar esta condición. Esto constituye la obligación moral de cada ser humano, que se da cuenta del engaño. El estado de libertad es el estado natural de la humanidad. La voluntad de la creación es la libertad y las leyes de la naturaleza, la ley natural, y están en su lugar como una fuerza guía para el beneficio de nuestra evolución, si es que así lo elegimos. ¿Ok? Como ya vimos antes, estamos eligiendo lo que nos pasa, como agregado, como conjunto, ya que las ideas que gobiernan nuestras sociedades se basan en mentiras o en relativismo. Y bueno, esto le puede chocar a muchos, pero es así. Anarquía es el equivalente a libertad. Anarquía viene del latín, el prefijo an, que significa sin, y arcon, que significa gobernante, o sea, sin gobernantes. Y si no hay gobernantes, tampoco hay esclavos, lo cual es la definición de libertad. El problema de llegar a este conocimiento y de entender que la realidad está completamente invertida, torcida, es que la gente tiene miedo a la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque como dice acá, la verdadera libertad es territorio desconocido. La mayoría de la gente tiene miedo de la verdadera libertad porque implica y conlleva una responsabilidad personal total. ¿Ok? Responsabilidad que la mayoría de seres humanos no quiere y que tratarán de evitar a toda costa. Además, la gente teme mucho por los distintos sacrificios que pueden ser necesarios para obtener verdadera libertad. O sea, ¿qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a crear para llegar a este objetivo? Este miedo proviene de la falta de respeto y de amor propio, porque ganar libertad requiere un cambio dentro de uno mismo, como vimos, de las ideas que gobiernan nuestro actuar. Como dice acá abajo, no existe tal cosa como la seguridad, es una ilusión, y esto es lo que te venden los políticos. El otro día escuché una aberración de un político muy corta que decía, no hay libertad sin seguridad. Obviamente porque quieren implementar todo el tema del sistema de control, las cámaras de vigilancia, etc. Es así como lo están vendiendo. No existe tal cosa como la seguridad. Nadie tiene nada seguro. Tú no sabes lo que va a pasar en la próxima milésima de segundo. ¿Ok? Ahora, que nos hayamos acostumbrado a tener ciertas cosas seguras, producto del progreso, entre comillas, es otra cosa. Pero en la realidad, la seguridad no existe. Básicamente porque vivimos en un universo de múltiples posibilidades. ¿Ok? El espíritu del interés. ¿A qué le estás dando tu energía? ¿Qué es lo que realmente te importa? El interés es el principio generativo o el espíritu generador. Esta energía es la fuerza que motiva tus acciones. La conciencia unificada se logra cuando la mente y el corazón están alineados y no en contradicción. Esto ya lo hemos visto antes, la Sagrada Trinidad de la conciencia, pensamiento, emoción, acción. Como vemos acá, la conciencia se unifica cuando estos aspectos se alinean. ¿Ok? Por lo tanto, como dice la pregunta arriba, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿A qué le estás dando tu energía? ¿Te importa el último celular que va a salir? ¿Cambiar el auto? O lo que sea. Porque si es así, ok, es tu libre albedrío. Pero siento que no estás poniendo atención a lo que realmente importa. Como en Corazón Valiente, cuando William Wallace le dice a los nobles que él no estaba luchando por las migajas de la mesa del rey. Él estaba ahí por algo mucho más sublime, por la libertad. ¿Ok? Así que finalmente esto se trata de hacia dónde está fluyendo tu energía. Porque en lo que sea que te enfoques, lo vas a hacer crecer. La palabra perdida. Conocer y entender la ley natural nos capacita para decir la palabra perdida, que es no. Solo cuando decimos la palabra perdida a quienes se presentan como nuestros dueños,
dejamos de entregar nuestro poder y al hacerlo reclamamos todos nuestros derechos naturales. La humanidad necesita desarrollar y aplicar el conocimiento, el interés y el valor. O sea, tenemos que aprender a decir que no. ¿Qué pasaría si comienza a despertar más y más gente, por ejemplo, en la policía, y se dan cuenta que su trabajo los hace hacer cosas inmorales, pisotear los derechos de otros? Bueno, si les entra el Espíritu Santo y deciden hacer algo al respecto, lo primero que van a hacer es decirle no a quien les esté dando estas órdenes criminales, lo cual, dicho sea de paso, cambiaría la realidad en 180 grados. Este es el poder de saber decir que no. La cobardía está de moda, pero la valentía es una tradición. Lo que sacrifiquemos hoy recaerá 10 veces sobre nuestros hijos y nietos. Por lo tanto, ¿qué esfuerzos has hecho por la libertad? Todas las acciones correctas que tomes y sus efectos, sin duda se extenderán a través de las generaciones que están por venir. Así que, si estás esperando de brazos cruzados, tienes que saber esto. Actualmente estás en el lado equivocado de la historia. No vas a ser recordado con cariño, con estima, pongámoslo así. Y aquí abajo una excelente, pero excelente frase de Tomás de Aquino. El que no se enoja cuando hay un motivo justo para enojarse es inmoral. ¿Por qué? Porque la ira busca el bien de la justicia. Y si puedes vivir en medio de la injusticia sin ira, eres inmoral e injusto. No sé qué más agregar. Está bastante claro, ¿no? De ahí viene esa frase que la verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Si no te enojas al entender cómo funciona el mundo en realidad, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Ignorancia igual esclavitud. Sin autoconocimiento, sin comprender el funcionamiento y las habilidades de nuestra conciencia, los humanos no pueden ser libres, no pueden gobernarse a sí mismos y siempre serán esclavos. No seremos libres hasta que por fin la ciencia secreta de la verdadera libertad sea de conocimiento público o de sentido común. Y aquí una frase de Frederick Douglass, un ex esclavo. Él pudo escapar de la esclavitud. El conocimiento hace que un hombre no sea apto para ser esclavo. Como ya vimos antes, si este conocimiento se masifica, vamos a poder manifestar verdadera libertad. De lo contrario, vamos a seguir como estamos. Así que solo hay una división real: quienes entienden la libertad y quienes apoyan la esclavitud. Quien entiende la libertad sabe que autoridad o gobierno son conceptos ilegítimos basados en la coerción, la violencia y la esclavitud. O sea que son inmorales y van en contra de la ley natural. Así que aboga por la libre elección alineada con los derechos naturales bajo las leyes de la creación. Este sería el perfil de un individuo que entiende la libertad. Por otro lado, quien apoya la esclavitud es quien cree que la autoridad invertida en ciertos seres humanos mágicamente les da el derecho moral de gobernar a otros y también tolera la violencia hacia los desobedientes. O sea que defiende y condona la legitimidad de la esclavitud. Creo que está bastante claro. Los medios de comunicación nos muestran siempre estas polaridades entre izquierda y derecha, hombres versus mujeres, ricos contra pobres, etc. Pero esta es la única división real. O entiendes lo que es un derecho natural o no. Y si no lo entiendes, te van a engañar, te van a manipular, te van a esclavizar, y mientras más gente esté esclavizada, todos vamos a pagar el precio por eso. ¿Ok? No necesitamos líderes porque los líderes crean seguidores. Lo que necesitamos es inspiración. Al crear arte, podemos inspirar mentes a salir de la oscuridad de la ignorancia y entrar en la luz del conocimiento y la acción. El trabajo interno de conocerse a uno mismo activará la esencia creativa, o sea, la imaginación, para convertirse en un creador de contenido único capaz de influir en otras mentes y despertar la imaginación hacia la verdad, el amor y la libertad. El empoderamiento es en realidad el único gran trabajo.
¿ok? Por lo tanto, en esto se resume. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué puedo hacer yo ahora para influenciar un cambio positivo en la realidad? Y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Todos tenemos distintas habilidades, por lo tanto, la forma que elijas, la forma de expresión que elijas, va a ser única. Aunque muchos elijan hacer una canción, tu canción será única. Lo mismo si es un libro, si es un video, una presentación, un podcast, etc. Así que, como dice acá abajo, el arte es la sabiduría de conocer y la habilidad de hacer. En otras palabras, lo que va a hacer que funcione es que nosotros hagamos que funcione. Alcanzar la verdadera libertad, descubriendo el propósito de nuestra alma y expresándolo en el mundo, contribuye con la elevación y el crecimiento evolutivo de la humanidad y del planeta. Entender el conocimiento para actuar de forma correcta y de acuerdo a las leyes de la creación es la llave para abrir las puertas de nuestra esclavitud y alcanzar el propósito de verdadera libertad para la humanidad. Porque esclavizados, la vida no tiene sentido. ¿Ok? Repito, el estado natural del ser humano es la libertad. Como dice William Wallace ahí. Bien amigos, esta fue la presentación que les preparé sobre la libertad, qué es y qué no es. Espero que esto haya ayudado a aclarar ciertos conceptos, a armar una imagen más precisa en la mente sobre lo que es este cuerpo de conocimiento que, como vimos, no es una ideología, es una ciencia y es descubrible. Como dice acá arriba, para evolucionar te debes involucrar. Si amas la libertad y quieres verla manifestada, hay requisitos para eso. Averigua cuáles son esos requisitos y vas a llegar inevitablemente a que hay que compartir esta información. No va a aparecer en la mente de las personas mágicamente, de la nada. ¿Ok? Así que si hiciste una canción, hiciste un video, estás escribiendo un libro, necesitas ayuda, necesitas ideas, conversar, lo que sea, mándame un mensaje. ¿Ok? Estamos juntos en esto. Libertad para todos bajo ley natural. Chau.